Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Muy buenos días, Guillermo Díaz. Don Eric Gutiérrez. Un martes más aquí en Deportes en Libertad, con menos deporte del habitual, pero sigue habiendo cosas, porque... Sí, no, hay deporte, pero... Sí, digo menos deporte del habitual. Menos fútbol, podemos decir. Bueno, también el tenis... Bueno, sí, vamos a decir menos fútbol. Estamos oficialmente en fecha FIFA. Efectivamente, acaba de empezar. Pero empezamos por el fútbol nacional, porque el Madrid ha anunciado que va a apelar, va a presentar un recurso por la roja a Valverde en el derbi madrileño. Exactamente, el Real Madrid ha formalizado un recurso ante el Comité de Disciplina para anular la tarjeta roja que Federico Valverde vio en el derbi contra el Atlético de Madrid. El club aportará pruebas de vídeo para demostrar que el uruguayo intentó tocar el balón en esa entrada que hizo al jugador del Atlético de Madrid, Baena. El acta de Munura Montero refleja que hubo fuerza excesiva, pero que el jugador no iba a por el balón, no iba a disputar el balón, por lo cual el Real Madrid dice que el acta está errónea, por así decirlo. Pese al recurso del Real Madrid, el CTA ya tiene previsto que va a respaldar la decisión del árbitro Munura Montero y también del VAR, y que va a analizar esa jugada en el programa que tienen denominado tiempo de revisión, y van a explicar el por qué se terminó llegando a esa decisión de expulsar al jugador del Real Madrid. El centrocampista se expone a una sanción de 2 partidos, es decir, se podría perder el partido contra el Mallorca y el partido contra el Girona, ambos por liga, el Mallorca en condición de visitante, Girona en el Estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid espera que, al no ser una ocasión manifiesta de gol y existir pruebas que según ellos tienen de vídeo en los que se demuestra que el pie de Valverde no iba directamente a buscar el pie de Baena, sino a buscar el balón, y que es Baena quien termina tocando la pelota y que por eso termina habiendo ese choque entre ambos jugadores, pues que al final confían en que el CTA pueda revertir la tarjeta roja, cosa que yo creo que es muy difícil. También en clave Real Madrid, le voy a contar, Eric Gutiérrez, a usted y a los oyentes, que Kylian Mbappé ha roto su silencio sobre las molestias físicas que tenía, y ha dicho que, estando en París, ha dicho que se siente al 100% recuperado de su rodilla. El delantero afirmó que por fin tiene un diagnóstico correcto tras meses de incertidumbre y especulaciones, lo que le permitirá rendir al máximo en este tramo final de la temporada y también en el Mundial. Esto ha dicho sobre los rumores que han estado circulando de que Mbappé a lo mejor en estos días ha estado guardando un poco de quietud para guardarse de cara al Mundial que se juega este año. Yo he visto que la gente ha hablado del tema del Mundial. Yo he jugado 2 Mundiales. Yo he ganado uno, el otro yo he hecho final. ¿Cómo yo he preparado los Mundiales? Jugando todos los partidos con mi club. Para mí es clarísimo que quiero jugar todo el partido con el Real Madrid. ¿Por qué voy a cambiar la manera de preparar mi Mundial? Voy a decir, voy en mi casa, no juego y... Son tonterías. Yo he preparado mis 2 últimos mundiales de la mejor manera, que es jugar, meter goles, ganar títulos y pelear hasta el último minuto con mi club, y lo voy a hacer este año también para llegar bien al mundial y espero ganar el mundial también. Al parecer se siente más tranquilo con el diagnóstico que recibió en París cuando viajó a hacerse esas pruebas. Pero bueno, seguimos hablando de la Liga, porque el Sevilla destituye a Matías Almeida. Efectivamente, Matías Almeida ha sido destituido después de esa última derrota 0-2 contra el Sevilla. Hay que decir que ha dirigido 32 partidos, 8 victorias, 7 empates y 14 derrotas en la Liga, con 2 victorias y la eliminación en 16avos de la Copa del Rey frente al Alavés. 43 goles a favor, 52 en contra. Hay que decir que en estos momentos está a 3 puntos del descenso, que lo marca el Mallorca, y que va a ser otro entrenador el que va a estar en el próximo partido contra el Oviedo el próximo 5 de abril. 265 días ha durado Matías Almeida en el Sevilla. Recordemos que en los últimos 4 años son 8 los entrenadores que han estado en el Sevilla: Lopetegui, Sampaoli, Mendilibar, Diego Alonso, Quique Sánchez Flores, García Pimienta, Joaquín Caparrós y Matías Almeida. Va a haber un noveno, que por cierto ya se sabe quién va a ser, o por lo menos no es oficial, pero es prácticamente oficial. Va
va a ser Luis García Plaza, el exentrenador del Alavés, el que va a tomar los mandos del Sevilla, por lo menos de cara al final de temporada, y parece que una temporada más. Luis García Plaza, que estaba sonando para todos los equipos que se quedaban sin entrenador, que destituían a su entrenador, sonaba Luis García Plaza. Pues aquí en este caso sí que lo ha conseguido, ¿no? Es que es increíble. Salen supuestamente algunos equipos por malos y los llevan a otros equipos por buenos. Efectivamente. Oye, igual era el contexto. Dicho esto del Sevilla, veremos qué puede hacer en ese próximo partido contra el Oviedo. Partido relativamente sencillo, contra el último clasificado de la Liga, para que entre García Plaza con una victoria. Veremos si lo consigue. Vamos ahora al Atlético de Madrid, porque hay noticias de Nico González, de Llorente y de Griezmann. Hay un par de novelas en el Atlético de Madrid muy interesantes. Una de ellas, la de Nico González, la adelantaba ayer la cadena Serie, es que el Atlético de Madrid firmó en el mercado de traspasos de este verano a Nico González, jugador argentino que viene del fútbol italiano, por un préstamo con opción obligatoria de compra. ¿Cómo se activa esa opción obligatoria de compra? Por 32 millones. Si Nico González en 21 partidos de liga disputa más de 45 minutos. En este momento lleva 14 partidos disputando más de 45 minutos. Es decir, todavía le quedan 7 partidos en los que puede manejar, digamos, ese margen. Quedan 9 partidos de liga. Entonces ya le han advertido al Cholo Simeone que cuidado con Nico González, porque el Atlético de Madrid es cierto que está interesado en comprarlo este verano, pero a lo mejor buscaría un precio menor a los 32 millones que se pide desde el fútbol italiano por el delantero. Sí, delantero, mediocampista delantero. Por el atacante, sí, el extremo argentino, que la verdad que ha tenido una temporada correcta bajo los mandos del Cholo Simeone. La otra novela es la de Antoine Griezmann, quien ha hecho un viaje relámpago a la Florida tras el derbi madrileño para finiquitar todos los detalles de su vinculación al Orlando City de la MLS. Al parecer, pues Griezmann va a terminar la temporada con el Atlético de Madrid, va a finalizar la Copa del Rey, va a jugar la final de la Copa del Rey, va a jugar lo que quede de la Champions, también de la Liga, y se irá en este verano, se despedirá del Atlético de Madrid, uno de los mejores jugadores, yo creo, en la historia de este equipo y también en la historia de nuestra liga. Y sobre Llorente, bueno, sigo hablando de lo que fue esa entrada de Dani Carvajal, que ojo, Dani Carvajal compite con Llorente por el puesto de lateral derecho de la selección española. Bueno, sigue hablando de la entrada de Dani Carvajal prácticamente como si le hubiera pasado un autobús por encima en el área del Real Madrid. Y seguimos hablando de más cosas, porque la selección española ya está concentrada, Eric. Efectivamente, ya está concentrada en las Rozas de cara a esos partidos contra Serbia en Villarreal y contra Egipto en el campo del Español. Hay que decir que el grupo afrontará hoy su primer entrenamiento con varias novedades. Ya sabemos que Joan García pues está por primera vez, Barrenechea, bueno, varios jugadores que están por primera vez y que podrían debutar en estos partidos, y que va a hacer sesión matutina tanto hoy como mañana como el jueves. El propio jueves será por la tarde cuando viajen a Castellón, a Villarreal, para jugar ese partido contra Serbia. Hay que decir que hay varios internacionales, como hemos dicho, que podrían debutar: Joan García, Cristian Mosquera, Ander Barnechea, Víctor Muñoz, entre otros, y también uno que podría redebutar, Carlos Soler, que regresa al equipo 4 años después y que ha dicho esto en los micros de la Federación Española. Pues mucha ilusión de estar de vuelta aquí. En diciembre creo que hacen 4 años, o sea que el tiempo pasa muy rápido. Parece que fue ayer cuando estuve aquí y muy ilusionado y muy contento. Veremos si puede volver a jugar el jugador de la Real Sociedad. Ahora nos vamos al baloncesto, porque hoy vuelve la Euroliga. Vuelve la Euroliga y el Barcelona pues no puede fallar. La verdad que el Barcelona no puede fallar. Recibe hoy a las 8:30 de la tarde a la Anadolu Efes, dirigido por Pablo Lasso, ¿no? Ahí el Barcelona de Pascual pues tendrá que conseguir un buen resultado si quiere seguir compitiendo en esta Euroliga al más alto nivel. También tenemos duelo por el top 4 en el Roig Arena. El Valencia Basket se enfrentará contra el Olympiacos a las 8:30 también. El Valencia Basket, que busca mantener o recuperar las buenas sensaciones que ha venido dejando durante el torneo, sobre todo jugando en condición de local. El Real Madrid jugará contra el Hapoel Tel Aviv a puerta cerrada, como lo adelantábamos la semana pasada. El partido se disputará hoy en el Movistar Arena a las 9 de la noche. La clasificación está apretadísima en la Euroliga. O sea, cualquier cosa puede pasar en estas jornadas que quedan de esa fase regular. Y seguimos hablando de más noticias de deporte, porque hay tenis y Pablo Badosa ha
mandado un comunicado, Eric. Efectivamente, después de esa dolorosa derrota de la semana pasada en segunda ronda del Miami Open contra Iva Jovic, pues Paula Badosa ha mandado un comunicado. Por cierto, esa derrota la deja fuera del top 100. En el comunicado que publicó en Instagram, pues dice varias cosas, pero entre ellas hay algo que tengo claro: siempre lo intentaré con todas mis fuerzas, haré lo que haga falta. Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que esa versión sigue dentro de mí. Miedo, el puto miedo, qué jodido es, pone también en ese comunicado. Hay que decir que la catalana, ex número 2 del mundo, en estos momentos es puesto 113 y tiene pocas semanas para poder acercarse a ese puesto 100, que evitaría jugar las primeras rondas del Roland Garros, el gran torneo para los españoles históricamente. Veremos si lo consigue en los próximos torneos que quedan, esta gira que empieza por la tierra batida. Por cierto, hoy juega el último representante español, Martín Landaluce, de 20 años, a las 4 contra Sebastián Corda, el verdugo de Alcaraz. Por cierto, veremos si el español consigue dar la venganza al número 1 del mundo, y mañana podemos hablar de una victoria del Andaluce que siga en este torneo de Miami. Ahora sí, ya cerramos las noticias con esto y nos vamos a hablar con nuestro querido Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Bueno, es una buena mañanita para darte una noticia. Una noticia que va a ilusionar, me imagino, a los madridistas, a los merengones. Voy a hablar de Zizou, de Zinedine Zidane, que le dio 3 Champions seguidas al equipo madridista. Prácticamente un hombre que no había tenido experiencia como entrenador. Para muchos no era un entrenador, era un motivador, era un gestor de egos. Bueno, la realidad es que le dio títulos al equipo madridista. Y bueno, la gran noticia para Francia es que después del Mundial será por fin lo que él deseaba. Era el claro objeto de deseo después de hace muchísimos años. Ser máximo responsable de la selección francesa. Y no va a ser ya. Tiene ya un precontrato firmado con la selección francesa y de alguna manera, después del Mundial, recuerdo que Francia es una de las favoritas, con España y con Argentina, para ganar el Mundial, será el máximo responsable del equipo galo. Hay buenos jugadores en Francia y Zidane yo creo que les va a sacar provecho. Es otra mentalidad muy distinta y muy diferente a lo que hemos visto estos años con Didier Deschamps. Yo creo que Zidane le va a dar más juego a la selección francesa. Y además, yo creo que ilusionará de nuevo a los franchutes de tener a un jugador de este nivel, de lo que fue Zizou para el fútbol francés, al frente de la selección francesa. Zidane vuelve a lo grande, vuelve por sus fueros. Buah, el monje del fútbol, Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, habla Parrado de un entrenador del Madrid. Nosotros también vamos a hablar de, un ex entrenador. Nosotros también vamos a hablar de un entrenador. En condiciones parecidas, En condiciones parecidas, es verdad. Ojo, es completamente cierto. Pero primero saludamos a Gonzalo Sánchez Arjona. ¿Qué tal, chicos? Voy a saludar solo a Guillo esta vez. Sí, yo ya para no alargarme. No quiero saber nada. Empezamos hablando, Gonzalo, de la figura de Arbeloa, porque yo tenía una duda, lo he planteado esta mañana. Oye, vamos a hablar de esto ya que no hay partidos, ¿no? Oye, ¿Arbeloa se está ganando quedarse el año que viene? ¿Es un espejismo? ¿Qué estamos viendo? Bueno, de momento Arbeloa ya tiene contrato para el año que viene. Firmó por media temporada y una temporada más adicionalmente. Hablaba Parrado de Zinedine Zidane y es que las coincidencias con la llegada de Arbeloa son muchísimas a lo que sucedió en ese momento cuando llegó Zinedine Zidane en el 2016 al banquillo del Real Madrid. Recordemos que el Real Madrid estaba eliminado de Copa. Bueno, en esta ocasión Arbeloa es el que termina eliminando al Real Madrid de la Copa del Rey, pero el Real Madrid termina consiguiendo resultados muy importantes, dándole un cambio de imagen al equipo que dejó en su momento Rafa Benítez. Ahora Arbeloa le da un cambio de imagen al equipo que dejó en esta ocasión Xabi Alonso. Simplemente hay que decir, es un equipo donde Vinicius está siendo protagonista, cosa que no era con Xabi Alonso. Con Xabi Alonso, lo mismo Valverde, que no se sentía bien, lo ha recuperado Arbeloa. Hay jugadores que están recuperando un nivel importante en un tramo definitivo para esta temporada, y yo creo que es lógico que en este momento nos estemos preguntando la pregunta que se hace Eric. Bueno, Arbeloa parecía un interino, pero ¿se puede quedar? A ver, yo creo que no. Yo creo que no se va a quedar. O sea, creo que al final, cuando echan a Xabi Alonso es un marrón para el Madrid y para cualquier entrenador. Y yo creo que dicen, bueno, ningún entrenador va a querer venir. La primera opción era Klopp y dijeron, bueno, ¿quién tenemos? En este caso era Arbeloa, que ya venía de categorías inferiores, que aparentemente lo había hecho bien, había conseguido algunos ascensos, algunos títulos con infantiles o alevines y cosas de estas. Y bueno, al final no le queda otra Arbeloa. Está dando resultados buenos, porque el Madrid está ganando, quitando 4 partidos,
pero yo tampoco veo un cambio en el juego del Madrid que diga, buah, es que han pasado de jugar a nada a increíble. O sea, yo creo que sí que ha cambiado la actitud de muchos jugadores, creo que Vinicius sí que se ha reenganchado, creo que Valverde sí que se ha reenganchado, pero creo que era por más rencillas que había igual con Xavi, que no terminaban de llevarse bien, y yo creo que al final eso mentalmente te afecta en el juego y de paso, no juego. Entonces yo creo que sí, ha mejorado el equipo en cuanto a actitud. En cuanto a juego, no veo yo un juego increíble del Madrid, y yo creo que por muy bien que lo haga Arbeloa, incluso aunque gane la Champions, yo creo que el Madrid va a terminar cambiando de entrenador. Pero que tampoco había un juego increíble con Xavi. No. Bueno, pero para mí las primeras jornadas del Madrid, hasta que pierde el Madrid contra el Atleti en ese 5-2, 5-2. para mí el Madrid sí que me gustaba cómo estaba jugando. Lo que pasa que luego quita a Güler por Bellingham y ahí yo creo que ya empieza a ver los problemas. A ver, yo tengo dudas. Yo no me gustaba especialmente el Madrid con Xabi Alonso, no me gustaba el Madrid con Ancelotti el año pasado. Con Arbeloa no me ha gustado hasta ciertos partidos que hemos visto. Ahora hay que decir que Arbeloa, cuando llega, cae en Copa, no es culpa suya, evidentemente, tiene los problemas sí, porque en la Copa alinea un montón de Tuvo Sí, tres, tres días para entrenar, pero muchos para jugadores mí se borraron. Sí, para mí no es, o sea, es uno de los culpables, pero no el principal culpable. Pierde contra el Benfica, le deja fuera del top 8, tiene esas 2 derrotas seguidas en Liga contra Getafe y Osasuna, empieza mal Arbeloa, hay que decirlo, gana ciertos partidos porque no son todos seguidos, pero empieza mal la situación, pero creo que hay un cambio, un clic de repente en el equipo, y no creo que sea por juego, creo que es más por mentalidad. 2 jugadores que los mencionabas tú, Vinicius y Valverde, que yo creo que eran los grandes señalados con Xabi Alonso, por el propio entrenador, me da a mí la Y Bellingham un poco. Bueno, yo creo que menos, más por la Bellingham afición. todavía no lo hemos visto con Arbeloa. Entonces, creo que eran los grandes señalados, son los que empiezan a jugar mejor con Arbeloa desde un punto, que es ese gol contra el Celta de Vigo en el último minuto de Valverde, un partido malo del Madrid, pero que acaba en victoria. Creo que eso provoca cierto crédito a Arbeloa también dentro quizá del vestuario. También ciertas lesiones que provocan que él pueda poner a quien quiere donde quiere, me da a mí la sensación. Thiago Villas más por el centro, Valverde más como, digamos, centrocampista extremo, llegando mucho, Vinicius más pegado a la banda, quita a Gonzalo, empieza a poner a Brahim que defiende más, y creo que eso está provocando que los jugadores vayan más con él y que el juego, teniendo en cuenta que se está enfrentando equipos que le intentan dominar más, excepto el partido del Atlético de Madrid, le está funcionando. Tengo ganas de ver si eso le funciona en otros contextos. Pero hasta ahora, si es eso lo que quiere hacer el Madrid, cuando lleguen Mbappé y Bellingham, para mí la clave, sabe meterlos en el juego y en el equipo, puede tener crédito. Lo mencionábamos ayer aquí en la tertulia con Natalia, y es que de momento, contra equipos que juegan diferente, por ejemplo, el Benfica de Mourinho, con ideas diferentes, ¿no? El Benfica de Mourinho, el City de Pep Guardiola y el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, pues Arbeloa ha sabido conseguir triunfos. Ojo, es que le ha ganado a Mourinho 2 partidos, a Guardiola 2 y a Simeone 1. Ya lo mencionábamos, los mejores entrenadores la lista de los mejores entrenadores del último siglo. Pero no solamente es eso, sino que el trabajo que está haciendo Arbeloa, yo creo que es un trabajo de confección de la plantilla desde dentro. Él mismo ha mencionado ese sofá gris en Valdebebas, donde ya en rueda de prensa afirmó que se sentó en su momento Brahim Díaz, acudió a la oficina de Arbeloa, se sentó y le dijo, bueno, ¿cuál es el papel que yo estoy desarrollando en el equipo? Y Arbeloa hemos visto que ha escuchado a sus jugadores y les ha dado la oportunidad. A Brahim le está dando una oportunidad. Que teniendo la oportunidad de alinear a Kylian Mbappé como titular en el derbi contra el Atlético de Madrid, se decidió mantener a Brahim Díaz, que está siendo también pieza clave en estos buenos resultados que está consiguiendo el Real Madrid. Lo cierto es que para mí la etapa de Xabi Alonso estaba llena de ideas y de posibilidades de cómo podía llegar a jugar el Real Madrid, pero en ningún momento eso se llegó a plasmar en el terreno de juego. En cambio, con Arbeloa, más que un estilo de juego que él quiera implementar, él está implementando el manejo de sus jugadores que lo están llevando a conseguir resultados. Y al final eso es el Real Madrid. Tú tienes jugadores que son muy buenos y tú como entrenador del Real Madrid tienes que saber sacar provecho de las cualidades que tienen ellos, más que imponer tu idea. Siempre se ha visto que los entrenadores que han triunfado en el Madrid son mucho más gestores, por así decirlo, que buenos tácticamente. Al final los que han triunfado fue Zidane, que Zidane sí tendría sus tácticas, el Madrid jugaba bien, pero era más un gestor de vestuario. Con Ancelotti también se vio en la primera y en la segunda etapa, y aparentemente Del Bosque también. Del Bosque, sí, y incluso Mourinho, yo creo que es verdad que tenía su táctica de salir al contraataque muy marcada y tal, pero bueno, era un tío, un líder también, que se imponía mucho. Mourinho imponía más su idea. Sí, la gente le respetaba. Entonces yo creo que al final eso en el Madrid funciona. Entonces, es verdad que tú dices que Xabi Alonso, que tenía como las tácticas muy marcadas, que luego no se terminaron de ver. Yo tampoco veo las tácticas muy claras de Arbeloa. O sea, simplemente veo un juego bastante mucho más directo que lo de Xabi Alonso. Creo que al Madrid le funciona bien ese juego directo.
pero tampoco veo que el Madrid tenga una idea de juego claro. O sea, cuando los Arbeloa equipos se no- encierran mucho, el Madrid yo le veo muy plano, que genera muy poco. O sea, creo que contra equipos grandes, igual como un City o incluso un Bayern, igual el Madrid puede jugar un poco mejor, pero para equipos pequeñitos yo no le veo al Madrid resolviendo los partidos fáciles. Pero Arbeloa de todos modos no lo necesita porque él no vende esa moto, ¿sí? Él vende la moto del Vende resultado, otras, cuidado. claro. No, te digo, él vende Sí, la sí, moto sí. del resultado. De hecho, ya lleva 5 partidos seguidos consecutivos ganando. Si yo fuera fan del Manchester City, el que se va a rapar ya Del estaría... United. Del United, perdón, el que se va a rapar ya estaría en este momento calvo. Pero él vende la moto de los resultados y al final los está consiguiendo. Y ojo, que lo mencionábamos ayer, cuando se cierran los equipos, vemos a Arbeloa que a lo mejor el Madrid hace un poquito más que antes. Mañana tendremos más tiempo para hablar de más deporte, de Arbeloa y de todo lo demás. Nos vemos mañana como todos los miércoles. Los esperamos.